Recuperación eterna. Venezuela condenada a esperar el cambio hasta 2040. Sin ley ni tribunal. Caracas ignora a la Corte Internacional de Justicia y se juega el Esequibo bajo sus propias reglas. Evo Morales en el banquillo. Arranca juicio contra el expresidente de Bolivia por trata de menores. Con el compromiso de siempre iniciamos la emisión estelar de Impacto Venezuela. Este miércoles 6 de mayo de 2026 les presentamos los hechos que definen la jornada. Soy Génesis Pérez y les agradezco por acompañarnos. Comencemos. A pesar de los pronósticos esperanzadores que muestran las autoridades encargadas de Venezuela, la verdadera recuperación y crecimiento tomará años y la normalidad del país se estima que regrese en 2040, según la firma Ecoanalítica. Se trata de construir tras un sostenido derrumbe desde las ruinas. Quique Frías con el informe. La completa estabilización y recuperación de Venezuela, con la que millones de sus ciudadanos sueñan, tiene una estimación. De acuerdo con la firma Ecoanalítica, el año es 2040 y llegar ahí solo podrá ser posible en una senda de crecimiento sostenido. Las proyecciones nuestras, es que para el 2040, 2040, Venezuela va a tener el nivel de vida que tuvo en el 2012. Es decir, la destrucción que tuvimos del 2012 al 2020 en 8 años se va a tardar prácticamente 20 años en recuperarse. La estimación del director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, viene acompañado de advertencias, un proceso sostenido, una senda de crecimiento también sostenida y en un proceso largo, no inmediato. Los venezolanos vamos a poder volver a una senda de crecimiento muy alto y ese crecimiento sostenido que lo van a poder sentir ese bienestar, digamos, en la medida que va pasando el tiempo y que los venezolanos cada vez vamos a estar algo tan sencillo y una frase tan sencilla como un poquito mejor. Es decir, nosotros vamos posiblemente con una transición a sellar la posibilidad de que año tras año no vamos a estar directamente en donde quisiéramos estar, pero donde podamos estar un poquito mejor. En la Comisión para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, creada por la encargada de la presidencia Delcy Rodríguez, el tono es más prudente al hablar de fechas, pero optimista al hablar de porcentajes. Su apuesta es ambiciosa, crecimiento macroeconómico sostenido de entre 10 y 12% anual, pero incluso con esos números el desafío sigue siendo enorme. Y te lo digo a nivel macro, vamos a estar creciendo Dios mediante alrededor de un 10%. Alrededor 12, a lo mejor un poquito más. El tamaño del desastre ya nadie lo niega, ni desde el Banco Central de Venezuela, que sigue publicando números reales, ni desde el equipo económico de Delcy Rodríguez. Calixto Ortega Sánchez, vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, reconoció que el PIB venezolano actual representa apenas 36% del nivel registrado en 2012 y que se hacen esfuerzos para recuperar plenamente ese indicador. El dato desnuda que Venezuela no parte desde una economía sana y con problemas. No, parte desde una economía en ruinas. Si usted compara con la actividad que había en el 2012 con la del 2020, que fue el peor año, estamos hablando de una caída de 3/4 partes de la actividad económica. Y a pesar que nosotros hemos casi que triplicado el tamaño de la economía del 2020 al cierre del año pasado, todavía estamos hablando de que estamos en un tercio más o menos de lo que se ha perdido. La recuperación económica, como dicen los expertos, tiene que sentirse en salarios, servicios públicos, crédito, producción y vida cotidiana. Venezuela no debe volver a la normalidad solo en gráficas, también en el bolsillo del ciudadano de a pie. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Ahora, como todos los días, vamos a conocer sus opiniones. Estos son los comentarios sobre la pregunta del día de la emisión matutina de hoy de Impacto Venezuela. La opinión pública esperaba una respuesta por parte de Estados Unidos. Sentencia criminal para Diosdado Cabello, pero calma para la transición. Washington marca el ritmo, pero la calle ya no tiene reloj. ¿Puede Venezuela seguir en modo tranquilidad en este momento histórico? Adriana Belisario sostiene, estamos dentro de una olla de presión que en cualquier momento estalla.
ya la inflación no se aguanta. En Venezuela no existe una tranquilidad plena o feliz porque todavía está el país bajo una estructura autoritaria y represora, así lo afirma Héctor García. Ana Luisa, por su parte, dice que no se puede. La situación es muy crítica, el dinero no alcanza, los servicios públicos no sirven, ya no aguantamos más. Ruth Pérez dice, ya Venezuela no puede seguir esperando, queremos respuesta de libertad y arranque del país económicamente. Luego de conocerse el ajuste respecto al ingreso mínimo integral en Venezuela, se reporta un repunte en ventas en el sector comercial. Según la Asociación Nacional de Supermercados, el mismo 30 de abril todos los productos aumentaron el 10% y a la par las demandas de un arreglo real que resuelva las necesidades de los trabajadores aumentan. Juliana Palmar nos cuenta más. Aunque el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Ítalo Atencio, reportó un aumento en la compra de alimentos tras los pagos realizados a través de la plataforma Patria, el repunte parece responder más a un efecto temporal que a una mejora sostenida del poder adquisitivo. El incremento en el consumo se concentró en los días inmediatos al depósito de los bonos, lo que refleja la dependencia de ingresos no salariales y la fragilidad del ingreso real de los trabajadores venezolanos. Porque cuando se pagan los bonos, y ahora coloco un ejemplo de marzo, en esos 2 o 3 días que los bonos son liquidados, aumenta la venta en todos los supermercados de Venezuela. ¿Qué pasó en marzo cuando se aumentó el bono de guerra económica de 120 a 150 dólares? En esos 3 días que se pagó ese bono, hubo un incremento de la venta en unidades en los supermercados de Venezuela del 10%. Sin embargo, desde el sector político las reacciones no se hicieron esperar. William Anseume, dirigente de Encuentro Ciudadano, cuestionó la medida al asegurar que no representa un aumento salarial real, ya que se basa en bonos que no inciden en beneficios laborales como prestaciones, utilidades ni seguridad social. Advierte que el ingreso sigue siendo insuficiente para cubrir necesidades básicas. El monto no alcanza ni siquiera para comer, lo que obliga al trabajador universitario a depender de otros oficios. Tiene que seguir dependiendo de otras alternativas vitales, de otros trabajos y de otras posibilidades alternas al hecho educativo. El director de la Alianza Sindical Independiente, Vladimir León, calificó como una irresponsabilidad los anuncios de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, al asegurar que se realizaron al margen de mecanismos de diálogos con los trabajadores. A la vez que el gobierno destaca un impacto inmediato en el consumo, dirigentes advierten que, sin un ajuste real del salario, estos ingresos podrían diluirse en pocos días ante la presión inflacionaria, manteniendo la incertidumbre sobre el poder adquisitivo de los venezolanos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En medio de las audiencias que se están llevando a cabo en la Corte Internacional de Justicia con respecto al tan anhelado territorio Esequibo, Venezuela endurece su posición, desconoce la jurisdicción del tribunal y apuesta por una salida política directa y bilateral con Guyana, en una disputa marcada por petróleo, historia y tensión geopolítica. María José Prado con la información. La disputa por el Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados, sigue en la mira en una disputa regional. En La Haya, Venezuela insistió en que la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia para decidir el caso y que la única vía válida es la negociación directa con Guyana. Caracas sostiene que el laudo arbitral de 1899 que otorgó el territorio a la entonces Guyana Británica es inválido y se apoyó en el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado antes de la independencia guyanesa como base jurídica para exigir una solución negociada. Por otro lado, Guyana pide a la Corte que confirme definitivamente esa frontera. Para Georgetown, el caso es existencial. El Esequibo representa más de 2/3 de su territorio. Pero lo nuevo no es el conflicto histórico, sino el tono de Venezuela ante los jueces. Su delegación dejó claro que no reconocerá una decisión del tribunal, reforzando su apuesta por el diálogo político como una única salida. Son todas estas circunstancias del caso iniciado por Guyana, presidente, que simplemente no nos permiten interpretar que Venezuela en un momento renunciara a su derecho a invocar la invalidez del laudo de 1899. Venezuela solo estuvo bien posicionada para impugnar el laudo cuando obtuvo pruebas de su invalidez.
Ese momento coincidió con el periodo de la descolonización, que permitió a Venezuela impugnar el laudo a través de medios pacíficos y a través de negociaciones. Estas negociaciones llevaron al Acuerdo de Ginebra, que ha suplantado un laudo injusto e inválido y que ha fijado el marco jurídico para que las partes puedan resolver su controversia fronteriza, llegando a una solución satisfactoria para ambas partes. En paralelo a las audiencias, la atención también se traslada al terreno. Un soldado de la Fuerza de Defensa de Guyana resultó herido en un ataque contra una patrulla fluvial en el río Cuyuní, en la frontera con Venezuela, mientras escoltaba embarcaciones civiles. El incidente se suma a una serie de ataques registrados en la zona en los últimos años en medio de una disputa que combina reclamos históricos, presencia militar y recursos energéticos. Desde el descubrimiento de grandes yacimientos por ExxonMobil en 2015, Guyana pasó a ser una potencia petrolera emergente, elevando el valor estratégico del territorio. El diferendo, que se remonta al siglo XIX, ha escalado hasta generar alertas regionales. Aún así, Venezuela insiste en que defenderá sus derechos en paz, pero fuera de la Corte. El fallo de la CIJ podría tardar meses o años y, aunque es vinculante, no tiene mecanismos para imponerse. En ese escenario, la disputa por el Esequibo se mueve entre la legalidad internacional y la presión política sobre el terreno. En las últimas horas, diversos medios anunciaron que el Servicio de Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos había reactivado los trámites migratorios para venezolanos y cubanos. Sin embargo, un análisis crítico revela que lo que se presentó como una política general fue, en realidad, una mezcla de excepciones técnicas y decisiones judiciales que dejan fuera a la mayoría de la diáspora. Continuemos con Juan Gutiérrez Gamba. Durante los últimos días se ha hecho eco por distintos medios algunas noticias sobre la reactivación de trámites migratorios para diferentes países, como Cuba y Venezuela. Pero alejado de lo que los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos realmente comunicó. Aunque se habló de una reactivación para venezolanos, el organismo solo estableció un levantamiento de suspensiones para casos muy específicos y bajo revisión exhaustiva. Estos dos países siguen siendo considerados naciones de alto riesgo, lo que significa que la pausa administrativa general sigue vigente para ellos. La verdad es que me encantaría decir otra cosa, pero la noticia que algunos medios han publicado se prestan a mucha confusión porque la noticia no es exactamente así. No existe un levantamiento de la pausa administrativa. La cobertura mediática incurrió en una falla narrativa grave al invertir el sujeto de la noticia. Mientras los titulares celebraban, fuentes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos confirmaban que los beneficios eran solo para solicitantes de países que no representan un alto riesgo. Además, existe también una confusión crítica entre la excepción y la norma. Para médicos inmigrantes, ahí se incluye a los venezolanos, a los cubanos y a cualquier médico de cualquier nacionalidad. Y UCIS determinó que iba a levantar o que levantó ya la pausa administrativa para las personas que tienen la profesión médica, que son inmigrantes y que ejercen en los Estados Unidos. Se tomaron datos reales, como la excepción para médicos inmigrantes, y se encuadraron en una narrativa de alivio general que no existe. Presentar esto como una reactivación general es desinformación que puede llevar a los solicitantes a tomar decisiones erróneas sobre su futuro legal y un posible estado de caos. Los países de estos 39, de la lista de 39, donde se incluyen cubanos y venezolanos, no están incluidos por ahora en esta decisión de reanudación de procesos de aplicaciones de asilo. Entonces, la verdad es que no es verdad que se reanudaron. Es un grupo muy pequeño a quienes se le reanudaron, específicamente a los demandantes de todos estos casos. Este análisis advierte sobre un patrón de alerta editorial, el uso de abogados como fuentes principales que hablan de lo que se espera, lo que podría ocultar conflictos de interés comercial. Mientras tanto, la realidad regulatoria se endureció. El 27 de abril de 2026, UCIS ordenó verificaciones de seguridad mejoradas y controles del FBI ampliados, añadiendo nuevas capas de retraso que los medios ignoraron para enfocarse en las primicias. Y ahora nos vamos al escenario global. Esto es lo que destaca en el portal de Impacto Venezuela en materia internacional. Nicaragua como centro logístico del narcotráfico hacia Europa y otros destinos. Una investigación revela que el 49% de la cocaína salida de Nicaragua entre 2024 y 2026
tuvo como destino Europa, desmintiendo la idea de que el país es solo corredor hacia Estados Unidos. Las incautaciones en Rusia, Reino Unido, Italia, El Salvador y Honduras suman 4.374 kilos valorados en más de 283 millones de dólares, ocultos entre plátanos, café y en caletas. Expertos señalan que Nicaragua funciona como bodega estratégica, donde la droga se almacena antes de ser redistribuida. Sin embargo, el ejército nicaragüense niega el señalamiento y mantiene la política de muro de contención en ese país, donde la DEA cerró su oficina en Managua en 2025 y Estados Unidos acusa al régimen de incumplir obligaciones internacionales y mantener vínculos históricos con el narcotráfico. Arranca juicio por tráfico de menores contra Evo Morales este lunes. El Tribunal de Tarija, Bolivia, fijó para el lunes 11 de mayo el inicio del juicio oral contra el expresidente Evo Morales por el delito de trata agravada de personas vinculado a su presunta relación con una menor de edad con la que tuvo una hija en 2016. El proceso estará a cargo del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres. El abogado de Morales, Nelson Cox, confirmó la citación, pero adelantó que su cliente no se presentará, alegando que se trata de una acusación forzada y falsa con fines mediáticos. Cómo la guerra en Irán está disparando los ingresos de Guyana, el petroestado más nuevo del mundo. Guyana, el petroestado más nuevo del mundo, vive una bonanza sin precedentes por la guerra en Irán. La producción de crudo supera los 920,000 barriles diarios y el precio del Brent se disparó de 62 a 108 dólares, lo que ha elevado los ingresos semanales de 370 a 623 millones y proyecta un aumento anual de 4.000 millones. Sin embargo, el país solo recibe el 14,5% de las ganancias hasta que las petroleras recuperen su inversión, mientras el Fondo de Recursos Naturales ya acumula 3.800 millones y se financian carreteras, escuelas, hospitales y un bono de $500 para cada adulto. Pero la inflación, el alza de alimentos y la desigualdad mantienen a gran parte de la población en la pobreza, revelando que el boom petrolero no se traduce en un desarrollo humano efectivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono este miércoles. Advirtió que si Irán no cede en un acuerdo para detener la guerra, volverá a ser blanco de Washington. Detalles con AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles con bombardear de nuevo Irán si no se alcanza un acuerdo con sus dirigentes para poner fin a la guerra. El mandatario publicó en su plataforma Truth Social que esos ataques tendrían un nivel y una intensidad superiores a los de antes. La advertencia se produjo después de que el medio de comunicación estadounidense Axios informara que Washington y Teherán estaban cerca de acordar un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas. El martes por la noche, Trump anunció la suspensión de la operación estadounidense de escolta de buques a través del estrecho de Hormuz, en marcha desde hacía solo un día, con el objetivo de llegar a un acuerdo con Irán. Eso hizo caer con fuerza los precios del petróleo, ante la esperanza por el fin del conflicto. Amigos, esto fue el noticiero estelar de Impacto Venezuela. Gracias por acompañarnos y por hacer de nuestra audiencia una comunidad activa. Nos despedimos por hoy, pero les deseamos una feliz noche.